en Diversidad, un podcast de Max Abay. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la entrevista a Carmen Alperte, en la que seguiremos hablando sobre las capacidades de las personas con autismo y trataremos el tema de la musicoterapia. Hola de nuevo, Carmen, te comento. Estábamos hablando sobre las mentes prodigiosas. Sí, memorias prodigiosas. Pues personas que les dices un dato tuyo de tu fecha de nacimiento y jamás lo va a olvidar, ¿sabes? Yo que para eso soy un desastre, pues ellos queda grabado en su cerebro o saben. Por ejemplo, yo tenía un chico que venía a terapia, a musicoterapia, y él se sabía todas las líneas de autobuses y los horarios. Entonces tú, por ejemplo, te decías, quiero ir en Zaragoza, ¿no?, a tal calle y quiero llegar a tal hora. Te pues tienes que coger no sé cuántos, hacer transbordo y no sé dónde, a las no sé cuántos y llegarás en tantos minutos a no sé dónde. ¿Cómo lo ves, Marc? Claro, te dejaba, pero claro, sería luego es incapaz cierto, de hacer eso. tú y cualquiera, pero claro, luego, pues por ejemplo, tenía muchas dificultades para relacionarse con las personas. Claro, a veces hay una descompensación, como un desajuste, pero realmente esos islotes de conocimiento que en algunas personas con autismo se dan, si sabes verlo como profesional o como familiar o como persona que acompaña, eso te puede nutrir para que puedas ir desarrollando otras áreas en las cuales tienen dificultades. Ese es el poder de la musicoterapia. Sí, y en cuanto a la psicología o a la musicoterapia, ¿cómo esta puede ayudar a las personas con autismo? Si quieres puedes centrarte en un caso concreto o responder en general. Yo tengo algunos vídeos muy chulos subidos en internet, que invito a las personas que oigan este podcast, que es el aula de músicos de autismo Aragones, están por ahí. Y ahí se puede ver cómo de repente a través de la música se puede hacer mucha magia y se pueden crear espacios donde de repente parece que el autismo ni siquiera exista. Y claro, todo eso lleva un trabajo detrás por parte de todos, por parte de, en mi caso, pues cuando yo les acompañaba como profesional, pues de preocuparme mucho de desarrollar también una serie de técnicas que no se podían generalizar, porque como te digo, como cada persona era tan diferente, se trataba de encajar a esa persona para construir ese diálogo donde la música fuera a veces una forma, como un vehículo. Pues por ejemplo, había chicos muy afectados, que ni siquiera te miraban a la cara, no sonreían, no eran capaces. Y de repente, pues por ejemplo, simplemente con utilizar la voz de otra manera, en vez de hablarles, de ponerte a cantar. Y ya de repente, a lo mejor de la canción de que ellos ya te hacían el contacto ocular. Claro, si tienes un contacto ocular, ya estás trabajando algo en ese chico que no se daría en otro contexto. Por ejemplo, también en el tema del lenguaje era muy importante, porque muchos de ellos pues no desarrollaban el lenguaje hablado, pero sí a través del canto. Y cantar sí cantaban y te completaban frases. Entonces se trataba de a partir de ahí trabajar los significados, pues sobre todo a nivel visual, porque suelen ser, y de hecho se trabaja mucho con toda la técnica de pictogramas, imágenes. Ellos son muy visuales. Entonces, si apoyabas que era una motivación, porque normalmente el espectro autista tiene también como una predilección por la expresión musical. Ellos se encuentran cómodos escuchando música, en entornos musicales. Entonces, claro, todo eso luego se trata de ir como estructurándolo para que de alguna manera a esa persona esa motivación o ese interés, o pues en cada uno que es de manera diferente, pueda ayudarle a desarrollar otras áreas y a que paralelamente, pues por ejemplo, yo lo que fue muy interesante es que
yo hacía terapias individuales, cada uno muy diferente, pero claro, todos al final, como les gustaba mucho la música, pues iban también desarrollando sus propias habilidades musicales. O sea, había digamos, un progreso pedagógico en ellos, musical, pedagógico musical, aparte de su proceso terapéutico, pues digamos, intervenir en el área que estaba fastidiada o que estaba mal por el tema del autismo, ¿no? Pues tú ahí hacías un plan de trabajo, pero luego aparte de eso, pues ellos iban adquiriendo herramientas, entonces llegó un momento que empecé, ¿y por qué no podemos trabajar lo social entre ellos? Porque normalmente cuando personas con autismo hacen actividades en grupo, suele haber muchas personas sin autismo que tienen que ayudarles para que... Entonces a mí se me ocurrió, ¿y por qué no? Si a lo mejor un grupo de personas con autismo que comparten todo esto, podríamos crear un espacio social donde además ellos, muchas de las cosas se van a entender porque las personas, digamos, normales, cuando entran a ese mundo del autismo es como que se tensan mucho, ostras, como no lo conocen bien, y sin embargo ellos era su espacio. Y entonces, sin que tuviera que haber personas externas que dirigieran la actividad, como ellos ya tenían unas herramientas musicales determinadas, pues se daba una comunicación muy normalizada, ¿sabes? Con el tema de la música y se creó un espacio común con esos chicos que estaban en terapias individuales, que se llamaba el Aula de Músicos, que ese proyecto es el que yo te comentaba, que está en YouTube y que es muy bonito. Y hicimos como una especie de orquesta, así cada uno aportaba su manera de hacer, su manera de estar, pues unos tocaban el piano, otros con percusión, y ya era gente de fuera que venía como invitados al aula de músicos, gente, pues yo qué sé, venía un pianista y preparábamos pues una sesión especial o venía una chica cantante, no sé, hacíamos así actividades, pero eran, digamos, las personas normales las que se integraban en una realidad y era muy bonito porque era muy emocionante y porque de repente era muy normal todo, ¿sabes? Y ellos habían aprendido que ese espacio era suyo, tenían una identidad que yo creo que es muy importante en el tema del autismo, que a veces les falta como ese espacio de identidad y ellos se sentían músicos, diría que eran músicos. Y como músicos pues sabían cómo relacionarse porque se sentían seguros y no sé, fue una experiencia maravillosa, Mar, que estaría hablando horas y horas, pero tú córtame, ¿eh? Cuando veas que Sí, me lío mucho. sí, veo que la música puede ayudar mucho. Las personas y que también las personas sin autismo pueden aprender de las que sí que lo tienen. Sí. Bueno, pues desde el programa invitamos a que busquéis ver Aula de Músicos en YouTube, pues porque, como ha dicho Carmen, es muy interesante. Y a la hora de tratar con una persona que tiene autismo, ¿qué consejo nos daría si tenemos que relacionarnos con esa persona? Y claro, ¿cómo podemos saber que es autista? Es complicado también, ¿eh? Me haces preguntas muy complejas Ya, y muy bonitas y a la vez viene muy bien. Yo creo que sobre todo pienso que es encontrar un punto de naturalidad, de saber que es verdad que a veces a las personas con autismo les molesta mucho si eres un poco invasivo, si eres un poco demasiado invasivo de su espacio personal. Y entonces yo creo que a veces con ellos es como todo más sutil. Saber que muchos de ellos, bueno, todos están sintiéndote y que a lo mejor precisamente ante una persona con autismo tienes que ser más consciente de que no necesitas las palabras para comunicar, que tu tono de voz va a ser súper importante porque depende del tono que te utilices y si eres capaz de utilizar un tono de voz más creativo, más amable, pues vas a captar su atención porque están deseando también como esos espacios sonoros que realmente pues, nos conectan a todos. bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos otra vez, pero Carmen ha podido responder a la pregunta y hemos podido ver cómo a veces es
más importante el cómo decimos las cosas que lo que estamos diciendo. Y bueno, con eso sería todo y ahora ya podríamos despedir la entrevista. Un placer, Marc, compartir contigo este espacio. Para lo que tú necesites, siempre a tu disposición. Para mí eres mi héroe del máster de comunicación. Gracias. Me encanta tu manera de hacer y ha sido un ratito muy, muy agradable. Bueno, pues seguramente que contemos con Carmen en futuros episodios y bueno, adiós. Chao. Después de despedir a Carmen y mencionar que estoy emocionado por los halagos de Carmen, en ningún momento la he sobornado, eso debe quedar claro, pero no desviemos el tema. En los 2 episodios hemos aprendido más sobre las personas con autismo y ahora nos toca poner en práctica todo lo aprendido. Como dijo el sabio Aristóteles, la inteligencia no consiste solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Si te ha gustado el podcast, puedes compartirlo y seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Nos vemos la semana que viene.